Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Yomara y aquí hablamos de las cosas que leo, las cosas que escribo y de mi tienda, que espero sacarla su pausa muy pronto. Hoy les vine a hablar de un cuento, ¿ok? Primero quiero empezar diciendo que yo no supe de los cuentos sino hasta que entré a la universidad, ¿ok? Cuando yo entré a la universidad yo ya tenía un tiempo escribiendo fanfictions y en las fanfictions hay lo que se conoce como one shots, que son historias de un solo capítulo, ¿no? Cuando entré a la universidad me enseñaron que muchos escritores tienen este tipo de historias y que son conocidas como cuentos. Yo la verdad siempre creí que los cuentos eran estos que tenían una enseñanza al final, siempre los confundía con las fábulas. O que eran los típicos cuentos infantiles que te enseñaban algún tipo de cosa, por ejemplo Pinocho, La Bella Durmiente, o Hansel y Gretel y bla bla bla. Entonces descubrir que en realidad un escritor puede escribir un cuento independientemente de si sea infantil o no, fue como que me abrió un nuevo mundo. Entonces el semestre que pasó en mi materia de literatura latinoamericana 4, en el pensum había muchos cuentos. Entonces llegó un momento en el que me dije, yo bien puedo hablar de esto en mi canal. Así que aquí estamos. Y hoy voy a hablar de un cuento que se llama La carne. Lo escogí específicamente por como que trata un tema parecido al de Cadáver Exquisito, pero a la vez no. ¿Ok? Entonces, después de toda esta larga introducción, les voy a hablar del cuento La carne, escrito por Virgilio Piñera. Virgilio Piñera fue cubano, nació en Cuba en 1912 y falleció en la misma isla en 1979. Fue más conocido por su teatro vanguardista que por sus poemas o sus cuentos. Entre sus mejores colecciones están Cuentos fríos de 1956, que me parece que es ahí donde está publicado La carne, y Pequeñas maniobras de 1963. El contexto social en Cuba era que, me acuerdo, como que en 1956 se hizo el cuarto intento de golpe de estado en Cuba, y énfasis en intento, que fue cuando fue publicado Cuentos fríos. Ahora, no sé si La carne fue escrito ese mismo año, probablemente pudo haber sido escrita antes, no logré encontrar información al respecto. Ok, empecemos ahora sí con el cuento. ¿De qué va La carne? ¿No? La carne se sitúa en un pequeño pueblo. Me acuerdo que era un pueblo, ¿no? Pero en este pueblo resulta que ya no se puede consumir carne. Se acabó como que las fuentes de carne, entonces no hay carne para consumir. Así que entre enojos y demás, pues consumen vegetales, hasta que hay un hombre, me parece que es un carnicero, que es como que no, yo necesito comer carne. Y se rabana una nalga. Literal, se rabana una nalga. Entonces el alcalde lo ve, o sea, el alcalde se entera y es como que, ¿le puedo decir todo esto al pueblo? Y digamos que promueve la idea en el pueblo. Entonces toda esta gente empieza a consumirse a sí misma. Recuerden al acto de la autofagia. A medida que va pasando el cuento, se va mostrando cómo la gente se va comiendo. Toda la carne que pueden tener en el cuerpo se la van comiendo. Te empiezan narrando primero que hay gente que se come los labios, otros que se comen las lenguas, etcétera, etcétera. Hasta que al final del cuento te hablan de dos personajes, de un bailarín y de un hombre obeso. Del bailarín te muestran que él hace como que una pequeña reunión para mostrarle a la gente cómo se come el último pedacito de carne que le queda, que es del dedo pulgar. Me parece que el pie izquierdo, me parece, o en mi cabeza era el izquierdo. Pero te muestran eso, o sea, te lo narran. Y con el hombre obeso te dicen que no lo han visto hace 2 semanas, desde que te están pues, narrando esa parte del cuento, pero te explican que como él es una persona grande, necesita consumir más carne que el resto de las personas, entonces por tanto él debía consumirse más de lo que el resto, pues, ¿no? Y así siguen con otros personajes. No es un cuento grotesco como tal, porque no te narra nada específico ni nada explícito, pero tú te haces a la idea con la narración que te da y es como que un poco... Este cuento puede entrar en el género de fantasía. Primero por el hecho de que se comen y no se mueren. Se siguen comiendo, se consumen. No te hablan de infecciones, no te hablan de enfermedades, no te hablan de nada. Solo ellos se siguen consumiendo hasta lo último.
como que todo es muy natural, como que, ya tengo hambre, me voy a rebanar un muslo, así. Como que se normalizó también esto, entonces como que, ajá. Y esa normalización yo creo que es una parte importante también del cuento, porque llega un punto en el que ellos no se dan cuenta, según lo que yo puedo interpretar, pero se ven a sí mismos como comida, no se ven a sí mismos como personas. Porque, o sea, claro, no tienen comida y se comen a ellos mismos, como que... Es justamente esto de lo que te habla al final del cuento, en el que ellos están solucionando algo causando más problemas. Porque claro, tú puedes decir, ok, ellos se consumen a sí mismos, no hay gran problema, no están lastimando a nadie más que a ellos mismos. Pero va a llegar un punto en el que ya no van a tener que más consumir. Va a llegar un punto en el que ya ni siquiera van a poder vivir como tal. Entonces, ¿cuál era la solución? ¿Esa solución realmente funcionó? ¿Fue una solución de verdad? ¿O simplemente fue una manera de tapar el problema? Y al final del cuento también te muestran que la gente se empieza a esconder porque ya no se ven como personas, entonces no les gusta lo que ven y no les gusta que otros lo vean. Y hay gente que empieza a reflexionar, ¿realmente esta solución valió la pena? Haber hecho todo esto para solucionar la falta de carne, ¿fue útil? ¿Fue real? O sea, ¿valió la pena? Si meditamos al respecto, podemos llegar a la conclusión de que las consecuencias de la solución a un problema pueden ser peores que las consecuencias del problema en sí. Por eso tenga sentido. Podemos decir que es como que morir por el remedio y no por la enfermedad, más o menos. Me parece que hay un dicho, creo que dice como peor el remedio que la enfermedad, alguna cosa así. Ya siento que este cuento es eso. Siento que puedes resumir el cuento en eso, en esa oración, en ese refrán, pues, como sea que se llame, ¿no? Yo me leí este cuento en una página web, se las voy a dejar en la caja de descripción, pero si lo ponemos en una hoja de Word son como 3 páginas. No es un cuento muy largo y tampoco te va a tomar tanto tiempo leerlo. Lo que me gusta de este cuento también es que no tiene, o sea, no es explícito en sus explicaciones. Hay una parte en la que me parece que te están contando cómo la gente se está comiendo, pero el mismo cuento te menciona algo que dice, era un glorioso espectáculo, pero se ruega no enviar descripciones. O sea, el autor no decide mostrarte de forma literal o explícita cómo se está realizando esto, porque no importa, o sea, aquí no es importante cómo se están comiendo, aquí es importante saber por qué se están comiendo y cuál, o sea, qué sacan de comerse a sí mismos, o sea, no solo de vivir un día más, sino a nivel, pues, de pensarlo o a nivel social. Creo que eso tiene sentido. Ahora, este cuento no tiene un protagonista como tal. Empieza hablando de un carnicero, o sea, la historia empieza con un carnicero, pero luego te van hablando de diferentes personajes. Siento que eso es importante porque te da la perspectiva de varios personajes, o sea, te da diferentes perspectivas y te permite entender el cuento de mejor forma, porque no está solo bajo una mirada, sino bajo algunas que se comparte y que logra, o sea, logra tener un pensamiento común, un pensamiento social, que me parece que esta es como que la intención del cuento, hacerte pensar a nivel sociedad, no a nivel individual. Este cuento también no te explica por qué se quedaron sin carne. De hecho, el mismo cuento te dice algo como que, mira, nos quedamos sin carne, no importa saber por qué, solo te interesa saber que nos quedamos sin carne. No lo dice así, pero se entiende. Y me parece muy interesante que, o sea, que mencione eso, que no interesa saber, porque, insisto, o sea, lo importante aquí no era mostrar cómo se consumían, sino el por qué lo estaban haciendo. Ok, ahora, yo creo que aquí hay un pacto lector, porque claro, o sea, nos va mostrando cómo la gente se va comiendo y cómo no mueren. Si uno está al final, cuando ya de verdad no tienen nada que consumir. O sea, ya uno como lector lo lee y es como que, ok, está bien, uno lo es canalizar. Uno lo acepta y dice, ok, esto está pasando, esta es la realidad del cuento, ok, lo tomo y lo sigo leyendo. Esto del pacto lector a mí me parece muy interesante, porque yo creo que escribir un cuento es más difícil que escribir una novela, sobre todo para condensar condensar bien una idea y explicarla
sin tanto relleno. Y por último, este cuento no tiene diálogos. Creo que un cuento sin diálogos te permite explorar más la situación. Creo que los diálogos aquí de verdad no eran absolutamente necesarios, para nada en realidad. Yo creo que agregarlo hubiera quitado parte de la magia, porque claro, o sea, no me interesa, o sea, no me está contando la historia de alguien, sino de una comunidad. Y creo que eso también se relaciona con el hecho de no tener un protagonista, sino que tiene varios, y así no le das una voz única a cada uno de ellos, o el cuento no tiene una voz única. Una historia, o sea, escribir algo sin diálogos también me parece un poco complicado. Creo que sí lo he hecho, pero me parece complicado, la verdad. En cuanto a calificación, yo le daría un 4, 4 o 5. Porque claro, me gustó, pero no era como mi estilo, como que no es algo que yo leería, no sé. ¿Recomiendo que se lo lean? Sí. Yo de verdad les recomiendo que se lo lean. Es súper breve, te lo lees en un ratito, o sea, como que les diría que lo lean en el bus, pero en esta ciudad no se puede. Entonces, no sé, estás almorzando, quieres distraerte un rato, te lo lees. Estás esperando que el agua te hierva para hacerte un café, te lo lees. Bueno, se entiende la idea de que es bastante rápido de leer. Entonces sí, yo de verdad recomiendo que se los lean. Les voy a dejar el link de donde yo lo leí en la caja de descripción para que le den una oportunidad y me digan en los comentarios qué les pareció una vez que se lo hayan leído. Y nada, si llegaste hasta el final del video, comenta un cuchillo y un pulgar hacia arriba para saber que así fue. Gracias por haber visto el video y nos vemos en el siguiente video que será hablando de un libro. Gracias, nos vemos.